Hola, bienvenidos. Yo soy Jorge Samaniego y el día de hoy vamos a hablar acerca de las TICs en el derecho. Bien, para ir dando cierta comprensión a esta materia debemos conocer ciertos significados, como por ejemplo el significado de derecho. A pesar de que nosotros ya previamente hemos estudiado este término y lo conocemos, cabe recalcar que nosotros, para dar un mejor entendimiento de la materia, pues debemos ir estudiando nuevamente ciertos términos que nos van a ayudar para un correcto desenvolvimiento dentro de lo que son los TICs en el derecho. Bueno, lo que debemos saber primero es que el derecho es un conjunto de normas jurídicas las cuales se encargan de regular el comportamiento del ser humano en la sociedad. Sabiendo esto, podemos pasar a los siguientes términos que son acerca de la informática. Podríamos decir que la informática es un concepto sinónimo de la computación y lo podemos definir como un conjunto de conocimientos de carácter científico y técnicos que hacen posible el tratamiento automático de la información por medio de computadoras. La informática cubre desde áreas que tienen que ver primero desde la programación y la arquitectura informática hasta lo que es la inteligencia artificial o robótica. Pero bueno, estos son términos eminentemente técnicos y por lo tanto nosotros vamos a dar términos que resulten ser más sencillos y por lo tanto más fáciles de comprender y por lo tanto nos ayuden a desenvolvernos de mejor manera dentro de esta materia. Así que podríamos decir que la informática sencillamente es un conjunto de conocimientos técnicos que se encargan del tratamiento automático de la información por medio de las computadoras. Pero primero, antes de todo esto, debemos aprender o debemos conocer qué es una computadora. La computadora es un dispositivo electrónico capaz de recibir un conjunto de instrucciones y ejecutarlas, realizando así cálculos sobre datos numéricos y también correlacionando otros tipos de información. A las computadoras se les conoce con el nombre de ordenadores y gran parte de las personas que estudian esta materia prefieren usar dicho término en lugar de decirlo simplemente computadoras en sus escritos. Pero nosotros como estudiantes de Derecho, y como ya lo he mencionado previamente, vamos a preferir usar el término computadora en vez de usar el término ordenador. Esto para ser menos técnicos y también para ser lo más comprensibles posible. Bien, las áreas que comprenden las computadoras en realidad son muy amplias, ya que las computadoras han venido siendo parte esencial de nuestra vida diaria y no hay una sola actividad o área pertinente a nuestra vida que no tenga algo que ver con las computadoras. Es, por ejemplo, si ustedes pueden observar en la pantalla, tenemos ciertas áreas en las que tiene mucho que ver las computadoras. Por ejemplo, en el ámbito de las oficinas, hoy en día no podremos ver una oficina que no cuente con una computadora para procesar cierta información. Asimismo, en el ámbito de la medicina nosotros contaremos con ciertas computadoras que nos indiquen ciertos resultados llevados a cabo por procedimientos procesando información acerca de un paciente. No se diga en el cine, en el ámbito del cine se ha visto que está fuertemente influenciada por las computadoras y también por la informática. Por poner un ejemplo, hoy en día nosotros ya no vemos una película de la forma tradicional, sino que estas mismas están hechas a base de computadoras, ¿sí? El
último ámbito y no menos importante es el ámbito de la educación, por el cual se crean distintos programas educativos. Por ejemplo, si yo deseo aprender inglés, pues yo simplemente puedo buscar ciertos programas que traten de educarme en el ámbito del idioma inglés. Y así podemos observar que de no ser por las computadoras o si no los ordenadores, probablemente nunca hubiera existido el mundo tan alto, tan avanzado en tecnología que tenemos hoy en día. Y que también las computadoras resultan ser herramientas esenciales para prácticamente todo tipo de campo de investigación. Es decir, si yo busco cierta información, ya no me es necesario acudir a la forma tradicional donde yo buscaba o indagaba información por medio de bibliotecas o hemerotecas, sino que yo tranquilamente puedo acceder a mi computador o a mi ordenador para encontrar dicha información que sea de mi interés. Bueno, hoy en día se utilizan varios tipos de computadora, los cuales se diferencian en dos, que son principalmente las computadoras analógicas y las computadoras digitales. Aunque el término computadora se utiliza mayormente para referirse a los tipos de computadoras que son las computadoras digitales. Bien, las computadoras analógicas son dispositivos electrónicos o hidráulicos, los cuales manipulan la entrada de datos en términos de niveles de tensión o de presiones hidráulicas, en lugar de hacerlo con números. A diferencia de las computadoras digitales que se manejan por un sistema binario, que son de unos o ceros o de encendidos apagados, que vamos a proceder a revisar posterior a este tipo de computadora. Bueno, en las computadoras analógicas o electrónicas, las entradas pueden convertirse en tensiones que pueden sumarse o multiplicarse, empleando así elementos de circuitos de diseño especial. A continuación vamos a hablar acerca de las computadoras digitales, las cuales son un dispositivo electrónico, pues ésta recibe, procesa y ejecuta instrucciones al mismo tiempo que entrega resultados precisos en tiempos increíblemente extraordinarios, ya que estos tiempos son extremadamente cortos. Y también estos funcionan, como ya lo he mencionado antes, mediante un sistema binario, es decir, por sistemas de unos y ceros o sistemas de encendidos y apagados. Como tal, debemos saber que las computadoras están, por decirlo así, constituidas por dos tipos de elementos que contribuyen al funcionamiento, al correcto funcionamiento de una computadora. Estos se dividen en hardware y el software. El hardware, como la palabra mismo lo dice, traducida del inglés, significa pesado, es decir, que los elementos que constituyen un computador van a ser elementos eminentemente físicos, eminentemente tangibles y eminentemente pesados, a diferencia del software, que es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, el software podría decirse que es el sistema operativo de toda la computadora, que sirve como un programa básico de todo el computador y también que sirve como base para las demás instalaciones o programas que residan dentro del computador. Un claro ejemplo para entender mejor este tema es poniendo observando al ser humano. Podríamos decir que el hardware del ser humano llegarían a ser sus brazos, sus piernas, su boca, ya que por medio de ellos puede expresar información hacia el exterior o también puede captar información hacia el interior de la persona humana que cuenta con estos, por decirlo, hardware,
Y también dentro, con el mismo ejemplo del ser humano, su software sería los pensamientos, las ideologías, que también forman parte del funcionamiento esencial y correcto de lo que es en este caso el ser humano. Bien, el hardware, volviendo al ámbito de la computación, el hardware se diferencia en tres tipos, los cuales son el hardware de entrada, el hardware de salida y el hardware de almacenamiento. Como primer punto tenemos el hardware de entrada, los cuales son elementos del computador que permite el ingreso de datos del exterior del mismo hacia el interior. Estos pueden ser el sonido, la imagen o el texto. Y también se los puede obtener a través de un teclado, de un escáner o de un mouse. Como siguiente tipo de hardware tenemos el hardware de salida, el cual entrega información al usuario después de que ésta haya sido procesada, ya sea en forma de imagen, en texto o de forma auditiva, es decir, de forma de sonido. Esto se lo puede lograr por medio del monitor, de los parlantes, de la impresora, entre otras cosas. Y por último tenemos el hardware de almacenamiento, el cual consiste en permitir guardar cierta información de interés por medio del disco duro, de la memoria USB, del CD o del DVD. Bien, a continuación vamos a tratar lo que son las redes. Bueno, de las redes podemos aportar de que son la unión de más de dos dispositivos electrónicos a través de un hardware, como por ejemplo son los buses, los cables, los conectores o las tarjetas, entre otras muchas cosas que constituyen la misma. Y que también estas utilizan el mismo software para comunicarse entre sí. Una de las mejores definiciones sobre la naturaleza de una red es la de poder identificar como un sistema de comunicación entre los dispositivos electrónicos. Como tal, podemos contar un soporte físico que abarca un cableado de placas y ciertos buses adicionales dentro y también que acompañan a los dispositivos electrónicos que van también en conjunto de programas que forman el sistema operativo de la red. Como tal también tenemos ciertos grupos de redes, los cuales son LAN, la red WAN, la red CAN, la red MAN y la red PAN, las cuales vamos a ir estudiando a medida que que avance la materia, pero vamos a adelantar un poco. La red LAN consiste en una red de computadoras que abarcan en un área muy reducida, como por ejemplo en una casa o un departamento. Como siguiente red tenemos la red WAN, que es una red un poco más amplia de computadoras y que también se las puede cubrir en un espacio más amplio. Tenemos la red MAN, que es una red de área metropolitana, es decir, que es una red mucho más grande que las que acabo de mencionar previamente, y que también esta cuenta con una alta velocidad que da cobertura a una área geográfica mucho más extensa. También tenemos lo que es la red PAN, que por sus iniciales se conoce como red de área personal, que tiene que ver entre distintos dispositivos que estén cercanos al punto de acceso para poder relacionarse o conectarse. Como último, tenemos la red CAN, que es el área de campus. Esto quiere decir que este puede cubrir ciertas áreas geográficas como lo pueden ser parques o universidades en los cuales los usuarios tienen un libre acceso a este tipo de redes que son de tipo local y son de un área geográfica limitada. A continuación vamos a tratar lo que es la seguridad informática.
Como tal, debemos saber que la seguridad informática son los distintos técnicas desarrolladas para proteger nuestros equipos informáticos individuales o conectados a una red frente a los daños que pueden ser causados de forma intencional o individual. Los tipos de daños que podemos presenciar son el mal funcionamiento del hardware, la pérdida física de datos y por último el acceso a bases de datos por personas no autorizadas. Para seguir avanzando con este tema, debemos también saber que impedir delitos informáticos exigen métodos muy complejos que se recomiendan para proteger un sistema informático. Lo que debemos saber es lo que es un delito informático. Como ustedes pueden observar en la pantalla, un delito informático es toda acción antijurídica que se realiza en el entorno digital. Sabiendo esto, debemos mantener ciertos mecanismos para nosotros proteger nuestras computadoras ante ciertas amenazas que atentan contra la información que reside en nuestros computadores. Y estos son la instalación de antivirus, la instalación de UPS y la instalación de sistemas de acceso e identificación. Como primer punto tenemos la instalación de los antivirus. Debemos saber que los virus son programas generalmente destructivos que se introducen en la computadora y estas, al leer el disco o al acceder a una red informática, pueden provocar la pérdida de cierta información, como programas y datos que se encuentran almacenadas en el disco duro de la computadora. Existen también programas de antivirus, los cuales reconocen y se encargan de, por decirlo así, inmunizar a nuestro computador y también de eliminar el virus de la computadora. Como segundo mecanismo de defensa, tenemos la instalación de UPS, que por sus iniciales quieren decir suministro de energía ininterrumpida. Bueno, este sirve para evitar problemas en caso de apagones eléctricos. Al existir estos UPS que funcionan de forma acrónica y también sirven como baterías que permiten mantener el sistema informático en funcionamiento por lo menos el tiempo necesario para apagarlo sin que los datos se pierdan o se destruyan. Y pues bueno, la única forma de garantizar la integridad física de esta información o de estos datos es mediante las copias de seguridad. Como último mecanismo de defensa ante estas amenazas son la instalación de sistemas de acceso e identificación. El mayor problema que tienen que resolver las entidades de seguridad informática es el acceso no autorizado de datos. Este es un sistema realmente muy seguro en donde el usuario, antes de realizar cualquier tipo de operación dentro del computador, pues previo a eso deberá identificarse mediante una clave que puede ser otorgada o creada. Bien, como tal, hemos visto que la informática y el derecho tienen una estrecha relación, ya que a medida que éstas avanzan, también vienen a surgir ciertas personas sin escrúpulos, o podría decirlos también como criminales cibernéticos, que atentan o amenazan contra la información que nosotros podemos almacenar dentro de nuestros dispositivos electrónicos, como lo son las computadoras o los celulares. Es por eso que también el hombre se ha visto en la necesidad
de crear normas jurídicas que regulen el comportamiento del hombre, no solamente en el ámbito social, sino también ahora en el ámbito informático, para proteger a los ciudadanos, a los usuarios, de ciertas violaciones que pueden ser producidas de estas personas, muy denominados delincuentes informáticos. Es por eso que a medida que en nuestro país, Ecuador, se van viendo este tipo de casos, pues se ven obligados a reformar ciertos códigos en función de proteger y llevar a ciertas consecuencias a las personas que traten de infringir este tipo de vulneración, pues que tenemos todos los usuarios, todas las personas que hacemos uso de lo que es la informática, de lo que son la información dentro de nuestros computadores. Es por eso que se han adaptado ciertas normas jurídicas dentro del Código Orgánico General, del Código Orgánico Integral Penal, como por ejemplo ya se puede, con estas nuevas reformas nosotros ya podemos sancionar ciertos delitos informáticos, como por ejemplo el ataque a la integridad del sistema informático, que está regulado en el artículo 232 del mismo Código Orgánico Integral Penal, o la transferencia electrónica de archivos patrimoniales, y muchos más delitos que se pueden encontrar dentro de este código, y también que tienen ciertas consecuencias o penas o castigos que se las pueden llevar a cabo si es que se llega a violentar estas normas establecidas en el mismo código. Sin más, les quiero agradecer, darles las gracias por su atención, esperando que este pequeño video les haya sido muy útil. Muchas gracias.